Vamos a ver cómo los antiguos egipcios construyeron las pirámides con piedras hechas por el hombre, que tienen la apariencia de roca natural. Los bloques de caliza fueron fundidos en el sitio, con una brillante tecnología, hoy redescubierta, llamada ARICAD. Mi nombre es Walter Broderick. Mis colegas y yo somos gente curiosa y nos gusta investigar los enigmas no resueltos de la historia. Actualmente estamos estudiando las técnicas empleadas en la construcción de las pirámides y eso nos trajo hasta aquí, a Saqqara, a unos 12 kilómetros de Cairo. Saqqara quiere decir el que abre y muestra el camino. Y el nombre es muy apropiado porque esta es la primera pirámide jamás construida en Egipto. La gran pirámide escalonada, construida hace 5.000 años. ¿Cómo hicieron los egipcios antiguos para construir monumentos tan grandes? Es una buena pregunta, y hasta ahora nadie había encontrado una respuesta convincente. La mayoría de la gente cree que los egipcios no dejaron casi ningún registro de sus técnicas de construcción, lo cual no es del todo cierto. Existen algunos jeroglíficos que, correctamente descifrados, nos revelan el secreto de la construcción de las pirámides. Secreto que también se puede descubrir al examinar los bloques de piedra de las pirámides más antiguas. En nuestros tiempos, un hombre se ha dedicado a observar estas piedras muy de cerca. Joseph Davidovits, célebre geoquímico francés, realiza la mayoría de sus investigaciones científicas en su Instituto de Geopolímeros en Saint-Quentin, cerca a París. El doctor Davidovits se interesó en las pirámides de Egipto y ha combinado una nueva interpretación de los jeroglíficos, la de un químico, con su análisis de la estructura y composición de los bloques de piedra y de los cementos utilizados en la construcción de las pirámides. Como resultado, el profesor Davidovits ha publicado una teoría fascinante acerca de cómo se construyeron estas gigantescas montañas artificiales de piedra. Los jeroglíficos de esta estela narran la historia, o mejor dicho, la autobiografía de un sacerdote, escultor y célebre artesano de nombre Irtisen, que vivió en el segundo milenio antes de Cristo. Irtisen afirma que posee una fórmula para moldear y reproducir cualquier objeto o estatua en un material que no puede ser consumido por el fuego ni diluido por el agua, y que solo revelará el secreto a su hijo mayor, y aún así, solo cuando el faraón mismo le conceda el permiso para hacerlo. Él cuenta que, vertiendo una pasta maleable dentro de un molde, puede fabricar estatuas de piedra. Su texto prueba que en el antiguo Egipto, un círculo cerrado de sacerdotes tenía fórmulas químicas para fundir y moldear la piedra. El doctor Davidovits encontró evidencia adicional para alimentar su sospecha
de que los antiguos egipcios usaban una fórmula mineral para producir bloques artificiales que tenían toda la apariencia de piedra natural. Encontró esa evidencia aquí en la isla de Sehel, sobre el río Nilo, en esta gran roca conocida como la Estela de la Hambruna. Sus jeroglíficos contienen información que data del reinado del faraón Djoser, del tercer milenio antes de Cristo. El texto cuenta cómo el faraón Djoser aplacó al dios Nun y puso fin a la gran hambruna. De ahí el nombre, la Estela de la Hambruna. Estos jeroglíficos también relatan las revelaciones de Imhotep, el sacerdote, gran científico, alquimista y arquitecto del faraón Djoser. Fue Imhotep quien diseñó y construyó la pirámide escalonada en Saqqara. Imhotep describe aquí los ingredientes minerales de la fórmula química que empleó para fabricar las piedras moldeadas de aquella pirámide, la primera construida en Egipto. Logré descifrar totalmente la lista de rocas y minerales utilizados por Imhotep para fabricar piedras que parecían de verdad. Encontré algunas expresiones claves como la palabra Arikat, por ejemplo. Ari es el participio pasado de un verbo que significa hacer o dar formar con. Es simbolizado por un ojo y por una figura humana sentada que representa al hombre que hace el trabajo. La adición de una segunda palabra, kat, dos brazos extendidos, le da un nuevo sentido, el de hecho por el hombre. Tenemos entonces que Arikat es algo creado por el hombre, y al asociarse con minerales significa que es algo procesado o producido sintéticamente. Aquí vemos la palabra husi, que quiere decir construir con bloques prensados en moldes. La ilustración es clarísima. Siguiendo su intuición, el profesor Davidovich realizó un análisis químico y de difracción de rayos X en unas muestras de rocas extraídas de la Gran Pirámide en Giza y encontró algo sorprendente. Estas conchas fosilizadas se encuentran normalmente en capas sedimentadas horizontalmente. Sin embargo, en las pirámides de Giza la encontré revueltas hacia todas las direcciones, como si hubieran sido mezcladas artificialmente. Otro fenómeno que observé en las piedras de las pirámides es la existencia de burbujas de aire, fibras orgánicas y tal vez pelos, materiales extraños que no se encuentran normalmente en la caliza natural. Esto podría probar que las piedras son hechas por el hombre. Basándome en la información encontrada en la Estela de la Hambruna y en mis propias investigaciones sobre cementos antiguos, pude reproducir en mi laboratorio un bloque de piedra moldeada idéntico a los utilizados para construir la primera pirámide. Utilicé los mismos ingredientes descritos por Imhotep. Respondemos pues a la pregunta, ¿cómo se hicieron las pirámides? Todo parece indicar que se construyeron con una tecnología desaparecida llamada Arikat.
Con la imaginación, veamos cómo el arquitecto y alquimista Imhotep utiliza su fórmula para producir los bloques de piedra de la primera pirámide. La pirámide escalonada de Saqqara, milagro de la ingeniería que él mismo diseñó y construyó hace casi 5.000 años. La asombrosa historia del alquimista que construyó una pirámide comenzó aquí en Saqqara, con la pirámide escalonada, que tiene 1 millón de toneladas de piedra. Fue levantada sobre la dura plataforma de caliza que se extiende desde aquí hasta Giza. Los egipcios iniciaban la construcción de sus templos y pirámides el día del equinoccio de verano, el único momento propicio, cuando el día y la noche tienen igual duración, el bien y el mal están en equilibrio. A medianoche, el faraón Djoser, con Imhotep y otros sacerdotes, Seshat, la sacerdotisa de los libros sagrados, y una vasta multitud del pueblo egipcio se reunieron para participar en una ceremonia llamada Put-Ser. Cuando se plantaba la semilla simbólica de la pirámide y de sus templos, consagraban el terreno a Dios y orientaban precisamente la pirámide con el cosmos, alineando su eje con relación a ciertas estrellas. Aquella noche, Djoser e Imhotep estiraron una cuerda entre 2 varas de oro que alinearon en dirección a la estrella polar. La sacerdotisa Seshat, con un martillo de oro, clavó las varas en la tierra, definiendo el eje de la pirámide y sus templos. Determinaron el centro de la pirámide y enterraron un ladrillo de oro en cada una de las 4 esquinas de la gran muralla protectora que construirían a su alrededor. Ahora Imhotep inició la obra. Primero mandó a sus hombres a excavar este pozo en el centro, que se conserva intacto hasta el día de hoy. Tiene una profundidad de casi 30 metros, equivalente a un edificio subterráneo de 10 pisos. Pero no se detuvo allí. Bajo tierra, al nivel del fondo del pozo, perforó casi 4 kilómetros de roca, dando forma a un misterioso laberinto de corredores y cámaras. Las razones para construir este laberinto han sido un enigma para los arqueólogos. Es una colmena de galerías conocidas como las cámaras azules por estar decoradas con baldosines esmaltados, tal vez los primeros hechos por el hombre.
Además de lo anterior, en estas cámaras subterráneas se encontraron unas 30.000 vasijas de piedra realizadas con insólita perfección. Son vasijas únicas y enigmáticas, hechas de durísima piedra, pizarra, basalto y diorita. Son materiales más duros que el hierro. No se entiende cómo pudieran haberles dado forma. Hoy ningún escultor intentaría trabajar con este tipo de material. Los vasos encontrados bajo la pirámide de Saqqara no fueron tallados en piedra, fueron fundidos en moldes con piedra aglomerada. Si aceptamos lo que dice el profesor, que estos objetos fueron fundidos en moldes, entonces se nos hace más fácil aún creer que los bloques de piedra utilizados por Imhotep al construir esta primera pirámide también fueron moldeados. De hecho, exhiben todas las características de haber sido producidos en serie y no esculpidos a mano individualmente. Y si a esto agregamos las condiciones físicas del terreno aquí en Saqqara, entonces la hipótesis del profesor Davidovich se vuelve aún más lógica. Hace 60 millones de años, casi todo Egipto estuvo sumergido bajo el mar. Los restos de organismos marinos, conchas, plantas y algas formó una greda que con el tiempo se condensó y solidificó en el fondo, formando la roca que llamamos caliza. Imhotep encontró caliza blanda a menos de 1 kilómetro del lugar donde iba a construir la pirámide. Tenía una plataforma fuerte para apoyar el enorme peso de la pirámide y gran cantidad de caliza blanda para moldear los bloques de piedra que necesitaba para construirla. La caliza blanda se deshace fácilmente al aplicarle presión o diluirla en agua. Cuando se humedece con agua, las conchas y los restos marinos fosilizados se separan fácilmente y caen al fondo. Sobre ellos queda una greda blancuzca que contiene arcilla de aluminio y cal, la materia prima para hacer un pegante geológico, un poderoso pegante. Canales y estanques no muy profundos se excavaron en el estrato de caliza blanda sobre la ribera del Nilo. Esclusas de madera controlaban la entrada del agua. Estos estanques eran recipientes ideales para producir enormes cantidades de pasta arcillosa. Los hombres de Imhotep desagregaban la suave caliza en el fondo de los estanques, revolviéndola con el agua del Nilo. Inundaban los estanques, revolvían la arcilla del fondo y luego los dejaban secar. Al día siguiente los inundaban nuevamente, hasta que los fósiles, la cal y la greda se convertían en un barro arcilloso. Entonces le agregaban una sustancia llamada sal de natrón. La sal es una sustancia muy reactiva que petrifica, por lo que se utiliza para evitar la putrefacción de tejidos orgánicos. El agua salada es el elemento básico para la producción de soda cáustica. Luego le agregaban cal al agua salada. La cal es el residuo polvoriento que queda al quemar y reducir a cenizas rocas sedimentarias como la caliza y la dolomita. También agregaban más cal en la forma de cenizas de la leña que recogían en las cocinas de todo Egipto.
Se necesita agregar básicamente dos ingredientes a los estanques reactivos, sal de natrón por una parte y ceniza de cal por la otra. Ambos reaccionan con el agua y producen soda cáustica que a su vez reacciona con la arcilla que está en la caliza blanda. Los hombres mezclaban los ingredientes hasta lograr una pasta homogénea, un poderoso pegante natural. Imhotep había inventado un cemento hidráulico. Pero, ¿cómo convertirlo en concreto? No fue muy difícil. Los obreros le agregaron más conchas fosilizadas, pedazos de caliza dura y arena del Nilo, produciendo una pasta de concreto. La transportaban en canastas y la vertían en cientos de moldes de madera. Imhotep utilizó 5 tamaños diferentes de moldes para producir miles de bloques modulares que se colocaban alternados en la pirámide. Esto evitaba la pesadilla de todo arquitecto, las juntas verticales, que tienden a ser los puntos débiles de toda estructura. Los moldes se habían untado con aceite para facilitar el desmoldeado del concreto. La mezcla era compactada dentro de los moldes, tal como se hace en la fabricación de tapias pisadas en barro. Así producían una densa roca caliza reaglomerada, que dejaban secar en la sombra para evitar que el fuerte sol las agrietara. Cuando los bloques endurecían, los desmoldeaban y los llevaban al sitio de la construcción. La magnífica pirámide escalonada no solo fue la primera, sino la única hecha con pequeños bloques modulares que pesaban aproximadamente 60 kilos cada uno, fáciles de cargar entre 2 hombres. Los hombres subían los bloques hasta su lugar correcto, utilizando rampas de madera colocadas sobre las piedras ya instaladas. Imhotep construyó la pirámide en 2 etapas. Primero, levantó una pirámide que, aunque bastante grande, era solo la mitad, el 50% exacto, de lo que sería la pirámide escalonada cuando estuviera completa. ¿Por qué construyó la pirámide en 2 etapas? No lo sabemos, pero una vez terminada, este profundo pozo excavado inicialmente se encontró exactamente en el centro.
Esto no sucedió por casualidad. Es evidente que Imhotep planeó su desarrollo de principio a fin desde el primer momento y lo llevó a cabo con la precisión de un experto. Cuando terminaron de colocar los bloques del núcleo, los forraron con bloques de caliza mucho más finos. Usaron un molde más sofisticado que permitía fundir esos bloques con una cara inclinada y le agregaron dos nuevos ingredientes a la mezcla de concreto. Los minerales azules, turquesa y crisocola fueron traídos desde lejanas canteras en el Sinaí. Durante la primera época de construcción de las pirámides, se extrajeron enormes cantidades de estos minerales. Daban la apariencia de un granito muy pulido. La pirámide, con sus 60 metros de altura, se veía desde muy lejos, brillando como un faro con la luz reflejada del sol. Ahora, empleando 250.000 toneladas de finos bloques de roca caliza, Imhotep mandó construir este muro para encerrar el área total. Tiene 10 metros de alto y un diseño exquisito. La construcción del muro habría sido más difícil que la pirámide misma, por su elegante diseño con ranuras verticales, una inspiración para los arquitectos de épocas posteriores. A su muerte, fue adorado por los egipcios como Tot, símbolo de la sabiduría con rostro de ibis. Los gnósticos lo llamaron Hermes Trismegistus, el 3 veces grande, origen y fundamento de sus conocimientos esotéricos. Sin embargo, su logro más tangible y duradero fue como alquimista, cuando inventó los bloques de piedra moldeada de esta pirámide escalonada. Imhotep no solo realizó un gran homenaje al dios Num, sino que le aseguró a su faraón, el rey Djoser, eterna fama y gloria. Como ya veremos, y veremos cómo la construyeron, la gigantesca pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, nunca hubiera existido de no haber sido por la revolucionaria técnica constructiva inventada por Imhotep en Saqqara. Después de la muerte del faraón Djoser, su sucesor Sekhemkhet inició la construcción de otra pirámide escalonada, con bloques ligeramente más grandes, no muy lejos de la pirámide original. Murió prematuramente y no pudo terminarla. Los bloques fueron retirados después para ser utilizados en otras construcciones. Los sacerdotes siguieron experimentando con la fórmula de Imhotep para lograr un endurecimiento más rápido que permitiera fundir piedras más grandes, de mayor calidad y con menos trabajo. Huni, el último faraón de la tercera dinastía, construyó aquí en Meidum esta pirámide escalonada de 92 metros de altura, usando bloques fundidos in situ. Cada uno pesaba entre 100 y 300 kilos. Su sucesor, Sneferu, aumentó la altura de la pirámide
y agregó una capa exterior de bloques como recubrimiento, produciendo así la primera pirámide geométrica. Fue un nuevo prototipo, con superficies lisas y pulidas para reflejar la luz del sol. En una fecha desconocida, bloques claves que soportaban las piedras del recubrimiento fueron removidos, tal vez por Ramsés II, quien solía saquear las pirámides de sus antecesores para conseguir bloques para sus propios monumentos. Esto desató una avalancha, un colapso total, que arrancó la mayoría de los bloques, dejando un enorme montón de escombros alrededor de la estructura original. El faraón Sneferú, el mayor constructor en la historia de Egipto, también construyó aquí en Dashur, unos 50 kilómetros al norte de Medum, 2 gigantescas pirámides durante los 24 años de su reinado: la pirámide roja y la llamada pirámide inclinada. El nombre moderno de pirámide inclinada se debe al cambio de ángulo en las superficies, que produce una forma única entre las pirámides. Se construyó en parte con piedras prefabricadas y el resto con piedras fundidas in situ. La pirámide roja deriva su nombre del color de sus bloques, resultado de experimentos con la fórmula de Imhotep. Tiene 103 metros de altura y sus dimensiones la convierten en la primera estructura verdaderamente colosal. Tiene bloques de hasta 1 metro de altura muy pesados, lo cual sugiere que fueron fundidos en el sitio. Otro aspecto es que la cámara funeraria está dentro de la pirámide misma y no subterránea. Los sacerdotes perfeccionaron la fórmula de Imhotep. Encontraron que al agregar bórax, el concreto de caliza se endurecía más lentamente. Esta lentitud en el fraguado permitía fundir bloques muy grandes como este durante 3 días consecutivos. Tres días se necesitan para fundir bloques de este tamaño. Al terminar la labor el primer día, la superficie del concreto se endurecía un poco, quedando una línea notoria en la unión con el concreto vaciado al día siguiente. El proceso se repetía hasta terminar el bloque, quedando líneas no horizontales, como en la roca natural, sino onduladas, típicas del material vaciado en distintos tiempos dentro de un molde. El hijo de Sneferú fue Keops, también conocido como Khufu, quien reinó 23 años y construyó la 8ª pirámide en orden cronológico. La Gran Pirámide en Giza, una montaña artificial de 145 metros de altura, equivalente a un edificio de 60 pisos. Tiene 2,5 millones de bloques de roca caliza, colocados uno sobre otro en 203 gradas. Cada bloque mide 2 metros de largo y en promedio pesan 2 toneladas. Los bloques en la base de la pirámide pesan 6 toneladas y van disminuyendo gradualmente hasta 2 toneladas a medida que la pirámide asciende. Pero al nivel de la cámara del rey,
Es decir, en la 17ª grada, los bloques se vuelven súbitamente tan grandes que ocupan 2 gradas y pesan entre 15 y 30 toneladas cada uno. Los bloques más grandes de la pirámide están situados a 30 pisos de altura, cosa prácticamente imposible de lograr a menos que fueran fundidos in situ. Para alzar un bloque de 30 toneladas se necesita la fuerza de 1.200 hombres, y elevarlo a semejante altura, sin poleas ni ruedas, habría sido imposible. La rueda solo se introdujo en Egipto 7 siglos más tarde. Así que, si aceptamos la teoría de la mayoría de los egiptólogos de que las piedras fueron talladas y luego jaladas sobre trineos hasta su lugar, la única opción para lograrlo sería utilizando una rampa de más de 1 kilómetro de larga que pudiera soportar enormes pesos. La construcción de una rampa de esta longitud, fuera recta o circular, hubiera requerido más material que la misma pirámide. La alternativa racional sería cargar el concreto en canastas desde los canales donde se mezclaba. A medida que la obra progresaba, los constructores podrían emplear las gradas ya armadas para subir y llevar la mezcla hasta los moldes de madera. Un solo hombre podía cargar una canasta con 25 kilos de concreto de caliza, desde los canales de mezclado hasta la construcción cada 30 minutos. En un día subía material suficiente para fundir un bloque de 4 a 6 toneladas. Los moldes eran untados con aceite rancio para que la mezcla no se pegara a sus paredes, lo cual explica la descripción de Heródoto, el historiador griego que habla de cómo los trabajadores apestaban a dicho aceite. Los obreros apisonaban el concreto con un pisón de madera, apretando el material contra los bloques vecinos previamente fundidos, logrando un ajuste perfecto, algo no explicado por otras teorías. Pelos podrían haber caído fácilmente en la mezcla y aire podría quedar atrapado durante el proceso, lo cual explica por qué se encuentran pelos y burbujas de aire dentro de los bloques. Una reacción geoquímica endurecía la mezcla hasta formar bloques muy resistentes. Cada bloque se fundía directamente contra los laterales y al secar se encogía muy poco, produciendo juntas muy pequeñas entre los bloques. Estos bloques en el lado occidental de la pirámide de Keops estuvieron sepultados y protegidos del clima bajo la arena por miles de años, siendo destapados hace solo unos 70 años. La mayoría tiene una capa débil en su parte superior, resultado de la tecnología ARICAT y de la compacción de la mezcla. El material en el fondo queda más denso y en la parte superior queda menos compactado.
Si aceptamos que los bloques fueron fundidos in situ, la logística de la construcción se simplifica enormemente. En vez de 200.000 obreros, solo se requerían unos 4.000 para construir el monumento en el mismo lapso de tiempo. Una vez terminada la estructura, recubrieron sus superficies con unas 144.000 losas de piedra con el ángulo necesario para darle la inclinación a la pirámide. Cada losa pesaba alrededor de 4 toneladas y fue hecha de una caliza tan fina y lisa que parecía granito pulido. No se puede introducir una hoja de afeitar entre las piedras de recubrimiento que aún permanecen intactas en su sitio. Piedras que, originalmente, cubrían toda la superficie. Las que permanecen estaban enterradas bajo la arena y así escaparon de ser removidas durante la Edad Media. El trabajo se concluyó con éxito. Pero, ¿qué es lo que se encuentra dentro de esta gigantesca pirámide? Nada menos que otra prueba, por si otra prueba fuera necesaria, de que las piedras habrían sido fabricadas de manera artificial. Ahora entremos a esta impresionante estructura para ver lo que hay adentro. Este túnel de entrada, tan estrecho e inclinado, no parece el sitio más apropiado para un cortejo fúnebre, lo cual parece indicar que la pirámide no fue diseñada como lugar de sepultura. Siquiera instalaron el pasamanos. Esta maravillosa galería inclinada demuestra la inteligencia y la capacidad técnica de aquellos que la diseñaron y la construyeron. Nos encontramos ahora muy alto dentro de la pirámide. Y acabamos de entrar en la que se conoce como la Cámara del Rey, en el corazón mismo de la estructura. El techo está formado por 9 inmensos bloques de granito. Cada uno pesa alrededor de 50 toneladas y cada uno hubiera requerido el esfuerzo de unos 2.000 hombres para levantarlo y colocarlo en su sitio. Nunca antes habían los egipcios cubierto un espacio tan ancho en piedra. Y créalo o no, encima de estos inmensos bloques hay otros 5 niveles de bloques similares, unas 2.000 toneladas de piedra, presumiblemente diseñado para aliviar la presión y también para sostener el inmenso peso de 4 millones de toneladas de bloques de roca caliza que descansan sobre esta cámara.
¿Usted cree realmente que estas piedras tan increíblemente grandes y pesadas fueron talladas afuera y luego jaladas hasta aquí, a la altura de un edificio de 30 pisos, sin poleas y sin ruedas, y luego colocadas una contra la otra, de tal manera que ni siquiera una simple carta de naipe cabe entre ellas? Imposible creerlo. En vez de usar 2.000 hombres para jalar uno de estos bloques de piedra, ¿no habría sido más lógico subir los ingredientes en canastas y moldear las piedras en su sitio, usando la tecnología Arikat que los sacerdotes egipcios ya habían descubierto? En cuanto a este gran sarcófago, fue fabricado de un solo bloque de granito rojo. Para comenzar, es bastante más ancho que la puerta de entrada a esta cámara y no cabe en los túneles que conducen a este lugar. Además, para tallar y vaciar el interior del sarcófago, aún hoy en día, según los expertos, se necesitaría un taladro ultrasónico con puntos de diamante girando a 22.000 revoluciones por segundo. Uno se pregunta, ¿por qué los faraones emplearon tanto esfuerzo y tantos recursos para construir estos monumentos? ¿Para qué servían? Nadie lo sabe. Claro que hay mucha especulación. La mayoría de los académicos creen que eran unas inmensas tumbas, pero nadie jamás ha encontrado una momia dentro de una pirámide, de modo que esa explicación parece bastante dudosa. Para resumir entonces, no sabemos para qué eran las pirámides, pero gracias al doctor Davidovich, ahora sí tenemos una mejor idea sobre cómo fueron construidas. El tamaño de las piedras aumentó gradualmente durante la era de construcción de pirámides, desde los pequeños bloques de Imhotep hasta las enormes vigas que pesaban cientos de toneladas. Si las pirámides hubieran sido construidas con piedras cortadas y talladas, esta evolución habría sido muy poco probable sin un correspondiente desarrollo en maquinaria pesada. Y no existe evidencia alguna de que tal maquinaria haya existido. Después de la construcción de las primeras pirámides, cuyo punto culminante fueron las 3 en Giza, se dio un rápido descenso en tamaño y calidad. Se construyeron pirámides mucho más pequeñas, hechas en arena contenida por superficies de piedra aglomerada que les daban la forma. Hoy la mayoría de ellas son montones de escombros, ya que este tipo de construcción se deteriora rápidamente una vez el recubrimiento de piedra se daña o es retirado. ¿Cómo explicar que Egipto, un país próspero y con tanto conocimiento acumulado, haya sufrido tal decadencia constructiva? Bueno, una explicación sería que construir sus gigantescas pirámides, los faraones Seneferu, Keops y Kefren explotaron excesivamente las minas en el Sinai hasta que se agotaron. 100.000 toneladas de un ingrediente esencial, los minerales azules, turquesa y crisocola, fueron extraídas. Material suficiente para producir 1 millón de toneladas de cemento y los 10 millones de toneladas de concreto de caliza utilizados en las piedras de alta calidad en las principales pirámides.
Los faraones posteriores no pudieron construir grandes pirámides debido a la escasez de materiales y se dedicaron a decorar profusamente sus templos. Algunos faraones llegaron a saquear las pirámides de sus antecesores, extrayendo los bloques para utilizarlos en sus propios monumentos. El surgimiento de la metalurgia permitió el reemplazo gradual de la tecnología alquimista para la fabricación de piedras. El bronce, una amalgama de cobre y estaño, se introdujo en Egipto, permitiendo la fabricación de instrumentos duros para cortar piedra. Los monumentos posteriores se construyeron con bloques de una roca muy blanda. Una piedra arenisca, utilizada para hacer las estatuas de los reyes, lo mismo que columnas, muros y los relieves en los templos. Las fórmulas alquimistas eran guardadas en secreto por un pequeño grupo de sacerdotes, lo cual explica que se perdieran fácilmente durante los periodos de guerra interna e invasiones que desgarraron a Egipto. En todo caso, la tecnología Arikat se perdió. Habiendo analizado el asunto de la mejor manera posible, nuestro equipo de investigadores ha llegado a la conclusión de que el profesor Davidovich probablemente tiene la razón. Claro que su explicación sobre cómo se hicieron las pirámides puede llevar a la necesidad de reescribir unas cuantas páginas de la historia, lo cual explica tal vez por qué ha sido rechazada en general por los egiptólogos tradicionales. Pero no nos debemos desanimar. Como dijo alguna vez el filósofo Schopenhauer, en la revelación de cualquier verdad siempre hay tres etapas. Primero, se ridiculiza, luego se resiste y finalmente se reconoce como cosa evidente.